Una vez más somos Dani y Daniela Príncipe. Nosotros estamos casados, ya van a ser 19 maravillosos años de casados. Servimos al Señor juntos, junto a nuestra familia. Tenemos 2 hijos, Christopher de 17 y Micaela de 14, que se han quedado cuidando la casa. Y para nosotros es una alegría poder compartir esta noche con ustedes. Ayer también fue una linda noche hablando de familia, pero hoy día va a ser también una noche especial porque vamos a estar hablando de sexualidad. Y a veces parece que ese es un tema del cual no debería hablarse en la casa del Señor, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque además de ser pastores, hace más de 15 años el Señor puso una carga en nuestros corazones de poder enseñar este tema. Por lo cual hemos venido preparándonos, capacitándonos, y así nació Yo Elijo la Pureza, que es un ministerio dirigido justamente a poder capacitar a las iglesias en temas de sexualidad y poder levantar una pasión real por la pureza y la santidad. Y es algo que hemos venido haciendo a través de distintas conferencias, talleres, herramientas, materiales, libros, congresos anuales que hacemos aquí en la ciudad, en otras ciudades y fuera del país también. Y para nosotros va a ser una alegría poder compartirles esto el día de hoy. Vamos a tener 2 sesiones, ¿ok? Así que saca donde apuntar, espero que tengas donde apuntar. Saca donde apuntar, van a ser 2 sesiones y quiero que le saques el jugo. Muy bien. Así que el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de este tema y vamos a empezar este primer tema haciendo una pequeña pregunta. No la tienes que responder en voz alta, pero sí puedes responderla en tu interior. ¿Cuándo fue la última vez que tu abuela te habló de sexo? Sus caritas ya me respondieron, para nada, ¿verdad? No pasó jamás. ¿Sabe? Nosotros conocemos una pastora que queremos mucho y que ella contaba que su abuela, ¿no? Era muy particular porque cuando delante de la abuela, ¿no? Cuando había este tema del sexo, la abuela no usaba la palabra sexo. Ella, para referirse al sexo, usaba la palabra la porquería. Y ya sabían que si la abuelita decía la porquería, se estaba refiriendo al sexo. Y lo cierto es de que las generaciones pasadas, ¿no? Muchas han crecido con muchos tabús en el tema acerca de la sexualidad. Muchos viéndolo de una manera negativa, de manera que si tú preguntabas algo a tu abuela acerca del sexo, te miraba con cara de qué morboso, qué cochina, ¿no? Pervertido, ¿por qué preguntas, ¿no? ¿Qué estarás haciendo, ¿no? Y entonces te das cuenta que esa visión del sexo era una visión muy negativa, siempre ligada a lo sucio, al pecado, y además de lo que no se hablaba, de sexo no se hablaba. Luego viene pues ya una generación más cercana, ¿no? La generación, podríamos decir ya de nuestros padres, que fue un poquito más abierta al tema, o tal vez de saber que hay la necesidad de hablar o escuchar, pero no tenían tampoco herramientas, no tenían tampoco recursos para poder enseñar. Y luego viene tal vez nuestra generación, en la cual tenemos más recursos para enseñar, pero todavía dudamos de hacerlo. Todavía nos come la vergüenza, todavía nos come a veces las dudas, ¿no? Y está la generación de ahora, la generación de hoy de adolescentes, de jóvenes, en los cuales tienen millones de toneladas de información todo el tiempo llegando a ellos, a través de la era digital. Y llega toneladas de información acerca del sexo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, eres consciente o no consciente, te llega alguna información acerca del tema sexual. Ahora, de esa información, la mayor parte es información negativa, es información fuera de los principios de Dios, es información inmoral, es información
que más bien te busca ser un consumidor. Entonces, tenemos todo este avance, digamos, en las generaciones, que en realidad no es mucho avance, más en realidad son nuevas formas de confundirse. Y a veces todavía nos preguntamos si deberíamos de hablar de este tema, deberíamos de hablarlo en la iglesia. ¿Qué hacemos hablando de sexo en la iglesia? No, ¿cómo vamos a hablar de eso? Este es un lugar santo. Pero yo te pregunto, si no lo hablamos acá, ¿dónde lo vamos a hablar? ¿Dónde nuestros hijos lo van a aprender? Si no lo enseñamos en casa, ¿dónde nuestros hijos lo van a aprender? Porque lo cierto es que si tú no estás enseñando, entonces alguien ya lo está haciendo. Y es por eso que agradecemos iniciativas como estas y las valoramos, donde pastores abren sus iglesias para que se hable de este tema. Porque así como se necesita hablar acerca de lo que hablamos ayer, acerca de límites, crianza de hijos, relaciones saludables en la familia, así como es importante hablar de matrimonios en la iglesia, es importante hablar acerca de las finanzas, es importante hablar de distintos temas, de ser un excelente estudiante. También es importante hablar de sexualidad porque es parte de nuestra vida. No hay nadie aquí que no tenga sexualidad. Es parte de nuestra vida, solamente que nadie nace sabiendo. Y por ende necesitamos aprender del tema, pero obviamente de la fuente correcta. ¿Cuál es la fuente correcta? A ver, pequeño examen. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. No dijo soy una de las verdades. Dijo, soy la verdad. Y cuando tú quieres saber de algo, tú debes ir a la verdad. Y la verdad es una persona llamada Cristo. Y en su palabra tú encuentras la verdad. Tú encuentras la verdad. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, es en la palabra de Dios donde encontramos la verdad. Ahora, déjame darte otra noticia. ¿Sabes que la Biblia habla de sexo y de sexualidad? Si no, no sé qué Biblia tienes. La Biblia habla del tema y habla bastante, más de lo que queremos admitir a veces. Todas las cartas del Nuevo Testamento tienen consejos acerca de esta área, tienen mandamientos acerca de esta área. ¿Has visto que hay un libro llamado Cantar de los Cantares? ¿Sabes de qué trata? Son salmos seguro, ¿no? Canciones. No. Cantar de los Cantares es un libro que habla del sexo en el matrimonio. ¿Qué? ¿En mi Biblia? ¿Dónde estaba, pastora? Ahorita lo encuentro. Porque Dios habla de sexo. ¿Y sabes por qué Dios habla de sexo? Porque Él lo hizo, Él lo creó, Él lo diseñó, Él lo regaló al ser humano. Y solo Él puede decir realmente cómo se debe vivir la sexualidad humana. Y es eso lo que vamos hoy a aprender. En esta primera sesión vamos a hablar acerca de 3 principios fundamentales sobre la sexualidad. 3 principios fundamentales sobre la sexualidad que podemos encontrar en la Escritura, pero que también a la vez es información sexológica. Entonces vamos a aprender estos 3 principios que nos van a ayudar a entender muchas cosas y a responder muchas preguntas. Dicho sea de paso, si tienen preguntas, vamos a tener un tiempo para poder recolectarlas de forma anónima, no se preocupen, para poder recolectar las preguntas y vamos a ver qué tanto tiempo nos alcanza para responder algunas. Entonces vamos con nuestro primer principio. Muchas gracias. Sí, pasamos eso ya. Nuestro primer principio es, nacemos sexuados. ¿Cuál es nuestro primer principio? Nacemos sexuados. Gracias, Pastor Dani, los demás también. Muy bien, primer principio.
Sexuados. Muy bien, ¿qué significa? Puede parecer súper básico, pero hoy es toda una polémica. Nacemos sexuados. ¿Qué quiere decir? El sexo no es eso que estás pensando. El sexo es lo que caracteriza al ser humano y lo divide entre hombres y mujeres. Ese es el sexo. Cuando tú llenas una ficha de datos y te dicen nombre, pones tu nombre. Edad, pones tu edad. Sexo, ¿qué pones? Es cuando un hombre y una mujer... No, ¿qué pones? Masculino, femenino, hombre, mujer, ¿no es cierto? Ya, ese es el sexo, lo que nos distingue entre hombres y mujeres. Y el sexo es un regalo de Dios. Tanto así, miremos lo que dice el siguiente verso. Tanto así este es un regalo de Dios, que cuando Dios crea al ser humano, vamos a pasar una más, quiero ver el versículo, que cuando Dios crea al ser humano, dice en Génesis 1, 28, 29, Él dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Te das cuenta que no dice, y distintos géneros creó? ¿Te das cuenta que no dice hombre, mujer y todos los no binarios? ¿O los género fluido? ¿O los pangénero? ¿O los sapiosexuales? No son los que tienen atracción a los sapos, sino a los inteligentes. Así que si eres inteligente, cuidado con los sapiosexuales. Bueno, aquí estoy nombrando justamente las distintas mentiras que hay en nuestra cultura y que dicen, no, hombre y mujer, eso es arcaico, eso es una mentalidad tradicional, ese es el sistema binario que viene a oprimir. Hoy tú puedes elegir distintos géneros, depende de cómo tú te sientas, te autopercibas, eso eres. Y esta gran mentira se ha difundido en todo el mundo y hoy incluso decir que solamente hay hombre y mujer es llamado discurso de odio. Dime, ¿a quién estoy odiando? Hoy en día hay personas jóvenes que dicen, no, yo no soy ni hombre ni mujer, yo no me siento así. Y todos le celebran, entonces, identifícate como tú crees, sí. En algunos casos dicen, ya, yo no me siento hombre, me siento mujer. Muy bien, vamos a operarte, vamos a darte hormonas. Y yo quiero que sepa algo. Todo ese bombardeo que llega a nuestros jóvenes, que llega a nosotros y que busca confundir y contradecir la verdad, tiene un propósito mayor. ¿Sabes cuál es? Generarte una crisis de identidad. Y luego de generarte una crisis de identidad, empujarte a elegir algo fuera del diseño natural, para que pienses que nunca está bien como eres. Buscarte elegir algo fuera del diseño natural y no te puedas reproducir. Porque la agenda mundial es poder evitar la sobrepoblación. Y todo esto es parte de una agenda política y de mucho dinero. ¿Saben cuánto dinero ganan por las operaciones? ¿Cuánto dinero ganan por esas operaciones de, entre comillas, cambio de sexo? ¿O cuánto dinero gana la industria que provee esas hormonas? Esas hormonas son castradores químicos, es lo que les dan a los presos que son violadores. Y eso les dan a un niño. Y esas mentiras de la operación cambio de sexo, no existe el cambio de sexo porque no hay forma de trasplantar un genital. Lo que hacen es mutilar y amputar un genital. Es terrible y devastador el daño que les hacen en los cuerpos, aún siendo adolescentes. Como a una niña le hacen una histerectomía y le amputan las mamas. Le sacan además un músculo de la pierna o del brazo para hacerle un pene falso, porque no es un pene. Y a los varones les amputan sus genitales y les tratan de hacer como si fuera un orificio, pero que no es una vagina.
Y luego les dan solo hormonas para que traten de tener un poco de estrógeno o de testosterona, pero que finalmente termina alterando tanto su química interior que terminan con depresiones tan graves que quieren matarse. Pero eso no lo vas a ver en las redes, porque no vende. Pero lo que te muestran en las redes que vende, alimenta una industria millonaria. Y déjame decirte, esa gente que sale a desgarrarse, ay, que ustedes los cristianos son unos transfóbicos, homofóbicos, de discurso de odio, esa gente que sale a gritar, quiero que sepas algo, jamás le ha importado a alguien en su vida, jamás han ayudado a alguien, jamás han dejado tal vez de comer para dárselo a alguien. Pero ¿sabes quiénes siempre sí ayudamos gente? Los que estamos en las iglesias. Y sí estamos dispuestos a compartir el pan. Bueno, quiero volver al anterior, por favor. El diseño de Dios es tan grande que Él nos hizo hombres o mujeres y nos hizo de esta manera. Él se encargó que nuestro sexo esté impregnado en distintas formas en nosotros. Por ejemplo, en nuestras características fenotípicas. No se ve mucho, pero ¿qué son nuestras características fenotípicas? Nuestros rasgos físicos. Por ejemplo, acá estamos y no necesitamos un examen de ADN para saber cuáles son los chicos y cuáles son las chicas, ¿no? O sea, acá teníamos a un cantante y otra cantante y sabíamos que él era el varón y ella era la mujer. Por las características fenotípicas. Tú me puedes decir, pastora, pero eso se puede operar. Es verdad, sí se puede operar. Pero vamos a la siguiente, genitales. Ya justo lo acabo de mencionar. No existe el trasplante de genitales. Te los amputan y los pierdes para siempre. Los genitales son una evidencia de parte de Dios para que sepamos cuál es nuestro sexo. Cuando te hacen la ecografía, cuando estás embarazada, para saber el sexo, ¿qué buscan? ¿El brazo, la pierna, la oreja? No, ¿qué buscan? Entre las piernas, ¿no? A ver si es varón o mujercita, ¿no? Y sabe, esos genitales son un regalo de Dios, para justamente podamos, dentro de todos, saber cuál es nuestro sexo. Déjame decirte algo. El enemigo se ha encargado tanto de ensuciar el concepto del sexo, aún dentro de la iglesia, que a veces no nos atrevemos ni a decir los nombres de los genitales. ¿Cómo se llama el genital del varón, iglesia? 3 contestaron. Los demás tienen que volver al colegio. ¿Cómo se llama el genital de la mujer? Ay, estamos muy bien, estamos avanzando. Muy bien. Hermanos, los genitales son parte del cuerpo, pero sin embargo a veces tenemos nuestros temores y no nos atrevemos a decirlos por su nombre. Pues ¿sabe por qué no se atreve? Porque todavía tiene ligado el concepto sexo con vergüenza y con sucio. Entonces le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Ay, hijito, límpiate bien tu pipí. ¿Se llama así? ¿Por qué le enseñas así? No, hijita, límpiate bien tu palmita, tu partecita. No se llama así, enséñale bien. Se llama vagina, se llama pene. Es increíble que en el español hayan 250 formas de llamarle al pene y que no es por su nombre. Se ríen de culpa. ¿Sabe por qué? Porque nuevamente nos comemos mentiras solapas, ¿no? Pero que nos inyectan un concepto errado de la sexualidad. Su genital, hermano, hermana, es parte de su cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo la Biblia llama a tu cuerpo? El templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y acaso dice tu cuerpo a excepción de esa parte? Esa parte también es templo del Espíritu Santo y merece ser cuidada y honrada. Y los siguientes son nuestros cromosomas sexuales. El Señor nos puso en nuestro diseño biológico el ADN, que es nuestro código genético.
único. Tú puedes tener un hermano gemelo y pueden compartir mucho del ADN, pero no el 100%. Porque cada uno de nosotros somos únicos. Y Dios nos dio un código genético único. Dentro de tu código genético hay 2 cromosomas que son los cromosomas sexuales. En el caso de los varones, sus cromosomas sexuales son, ¿alguien sabe? XY, correspondieron las chicas, XY. ¿Cuáles son? XY. Y en el caso de las chicas, sus cromosomas sexuales son XX. Exacto. Y ahí, tarea fácil. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente y cada uno da un cromosoma sexual en la unión, por medio del espermatozoide y el óvulo, ella, ¿qué letra da? La única que tiene, X. Él puede dar X o puede dar Y. Si da X, ese bebé, ¿qué sexo va a tener? Mujer. Y si da Y, ¿quién define el sexo del bebé? Ajá, así que si te tocaron 5 mujeres, es tu culpa, hermano. No te quejes con ella, es tu culpa. Si te tocaron 5 hombres, es tu culpa. Tienes tu equipo de fútbol. Entonces, los cromosomas sexuales, el Señor los puso en nosotros, pero quiero que sepas algo, no solo están en nuestros genitales, los cromosomas sexuales están en cada célula de tu cuerpo. Es por eso que una persona puede decir, me cambio el nombre, me cambio el DNI, ya no me llamen por mi nombre, ahora soy, no sé, ahora soy hombre, en mi caso, ahora soy hombre, ahora llámenme Daniel, ¿no? Y ahora yo me voy a operar, me voy a vestir como Daniel y voy a hacer mi voz gruesa y quiero que me den mis derechos de, no sé, como hombre y no sé qué, y me dejen jugar partido y en fin, la selección. Y un día, boto saliva, va a un examen de ADN y ¿qué va a salir? Mujer. Nadie puede cambiar su ADN, ni sus cromosomas sexuales, no existe operación. El sexo es imposible de cambiar, porque el sexo no fue una decisión que Dios le dio al ser humano, Dios decidió por el ser humano. Dios le dio al ser humano libre albedrío de relacionarse con él o no, pero no le dio elección, su sexo. Este fue un regalo de parte de Dios que vino en su diseño. Y quiero que sepas algo, y esta es la buena noticia, Dios da regalos con propósito. Dios no da regalos al azar, Dios da regalos con propósito. Si Él te hizo hombre, Dios tenía un propósito para eso. Si Dios te hizo mujer, Dios tenía un propósito para eso. Tu diseño es parte de un propósito más grande. Es más que mi mamá quería hombre, mi mamá quería mujer, o mi mamá esperaba un varoncito y nací yo, o mi mamá esperaba mujercita y nací yo. Es más que eso, Dios tenía un plan maravilloso para tu vida y Él sabía que con el sexo que te dio iba a ser posible cumplirlo. ¿Tú crees que la Virgen María hubiera podido cumplir su propósito si hubiera nacido varón? ¿O si se hubiera hecho una operación de esas? No hay forma. Por eso el diablo quiere robar la identidad, para así perjudicar tu propósito. Así que yo quiero animarte a algo, y es a estar agradecido, agradecida con el regalo que Dios te dio. El regalo de ser mujer o el regalo de ser varón. Yo sé que a veces los padres cometemos el error de tener expectativas equivocadas o bajo un criterio equivocado y transmitirlo a nuestros hijos de forma equivocada también. Y a veces los hijos crecen con un sentimiento de inseguridad sobre su propio sexo. Pero quiero que sepas algo, fuera de la mente de tus padres, que comparada a la de Dios es mucho más pequeña, la mente de Dios lo pensó todo y dijo, tú tienes que nacer hombre, tú tienes que nacer mujer. Tengo un propósito contigo y Dios no se equivocó. Amén. Así que seamos agradecidos. Y aquí nomás, hagamos esta oración juntos, ¿ok? Cierre sus ojos un momento y dígale esto al Señor.
Amado Padre, yo te doy gracias por haberme dado el regalo del sexo que me diste. Yo acepto este regalo y el propósito que me has dado. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos con nuestro segundo principio. ¿Cuál era el primero? ¿Quién se acuerda? Avancemos. Nacemos sexuados. Muy bien. Número 2, desarrollamos nuestra sexualidad. Desarrollamos nuestra sexualidad. Entonces, tal vez hemos hablado acerca de lo que es el sexo como lo que diferencia a hombre y mujer. Ahora vamos a hablar de sexualidad. La sexualidad es otra cosa, es otro concepto, ¿ok? ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es aquello que tú piensas, que tú sientes, que tú vives, que tú experimentas en el área sexual y relacional. Vuelvo a repetirlo, es todo lo que tú piensas respecto al área sexual y relacional. Todo lo que tú sientes respecto al área sexual y relacional. Todo lo que tú vives o experimentas respecto al área sexual y relacional. Por ejemplo, hablando de pensamientos, cuando el pastor ayer dio su anuncio a lo seco, así diciendo, mañana se va a hablar de sexo, ¿no? Y acá creo que la mitad del auditorio se cayó de espaldas. Cuando el pastor dio ese anuncio, todos tuvimos una reacción diferente. Algunos tal vez les dio un poco de asombro, otros como diciendo, ¿qué? ¿En la iglesia se va a hablar de eso? Otros tal vez vergüenza, otros también rechazo, otros también expectativa, otros tal vez incomodidad, otros tal vez paz. ¿Por qué distintas reacciones? Porque, nuevamente, nuestra sexualidad es lo que justamente pensamos y sentimos respecto al tema sexual. Entonces, no es algo que podamos tal vez tocar, como en el caso de nuestro cuerpo, pero es algo que está aquí, o que está aquí. Los deseos que podemos tener en esta área son parte de la sexualidad. Las experiencias que hemos vivido y las huellas que han dejado. Tal vez malas experiencias tuvimos al respecto de este tema y han dejado heridas. Eso es parte de nuestra sexualidad. Entonces, es importante entender que esta área es un área de nuestra vida y cómo la Biblia nos enseña que podemos manejar esta área. Entonces, la sexualidad, vamos a pasar a la siguiente, gracias. Sí, el PPT tenía una fuente que no la ha leído bien, creo, y por eso se ha desfasado las letras, pero no hay problema, ¿ok? Pasamos a la siguiente. No, la anterior, está bien. La sexualidad es una función aprendida, es decir, se desarrolla mediante el aprendizaje de la información que recibimos y de las experiencias que vivimos. Es decir, lo que tú piensas sobre el tema sexual, lo que tú sientes al respecto, no vino de la nada, sino fue aprendido. ¿Cómo? Los ejemplos que tuviste, las cosas que te enseñaron, buenas o malas, las cosas que viste en internet, buenas o malas, todo eso te llevó a desarrollar o a aprender cómo vivir hoy tu sexualidad. Es decir, lo que piensas y sientes hoy del tema sexual ha sido por las cosas que sembraste o que sembraron en tu interior, sea mediante información. Por ejemplo, a veces, como hablamos hace un rato, en nuestra casa no se habla del tema, ¿verdad? De repente, no sé, nadie enseña al respecto, verbalmente. Pero tenemos ejemplos. Por ejemplo, el matrimonio de nuestros padres es un ejemplo de sexualidad, positivo o negativo. Por ejemplo, nuestras mismas relaciones pasadas son también experiencias positivas o negativas. Por ejemplo, los mitos. Hay cantidad de mitos en el área sexual. Esos mitos
influencian nuestra sexualidad. Puede ser positivo o negativo. Bueno, el mito influencia de forma negativa, en realidad. Y así, costumbres. Yo tengo un primo de cariño, pero su familia era cercana a nuestra familia. Pero sus papás no eran creyentes, bueno, no son creyentes. Y su papá creció en una casa muy machista. Y como su hijo no tenía enamoradas, él hizo algo. Dijo, no quiero que se me vuelva raro, así que a los 15 años lo llevó a un prostíbulo y contrató a una prostituta para que él se acueste con ella. ¿Eso creen que fue una experiencia positiva o negativa? Y eso también generó secuelas en él y una pésima relación con su papá. Entonces son cosas así. Por ejemplo, una vez leímos acerca de un muchacho en internet que había puesto una pregunta. Su pregunta era, en resumen, ¿no? Lo voy a hacer, era, he escuchado, ¿no?, que si siento ganas de eyaculares, ¿no? Si no tengo relaciones sexuales, decía, durante mucho tiempo voy a tener problemas, cáncer de la próstata. Esa información llegó a él. Él pensaba que era verdad. Ahora yo les digo una cosa, después de años conocí a un señor de 60 y algo años que pensaba así y su hijo de 40 y algo también. Que si no tenían relaciones, entonces iban a tener cáncer a la próstata. ¿Eso qué impulsa? A una vida promiscua, o a una masturbación compulsiva. Entonces, pero todo a raíz de ¿qué? De un mito. Bueno, para explicar el mito, eso sí lo voy a explicar rapidito, y es que este mito contradice una verdad clara y biológica, que es que los testículos tienen un sistema de reabsorción del semen. Entonces, cuando el semen se fabrica y no es usado, se reabsorbe y se vuelve a fabricar nuevo semen. Es decir, no se necesita estar teniendo relaciones, eyaculando, ¿no? ¿Se das cuenta cómo un mito puede condicionar cómo vive una persona su sexualidad? Entonces, el tema es que hemos crecido con muchos mitos, hemos crecido con falta de información, crecemos hoy encima con todo un bombardeo de mentiras ideológicas para también manipular la sexualidad. Lo que vemos en la televisión, en las redes, en tu celular del tema sexual, pone semillas dentro tuyo para vivir tu sexualidad. No es que las fantasías vienen de la nada, se sembraron en algún punto y casi siempre es por medio de lo que viste. La gente que normalmente tiene conductas, por ejemplo, homosexuales o lésbicas, usualmente tiene un antecedente de haber consumido pornografía homosexual o lésbica. O haber estado viendo contenidos así. No vienen de la nada nuestros deseos, vienen de lo que estuvimos en algún punto de nuestra vida recibiendo, escuchando, viendo, conversaciones. Yo conocí una persona, una mujer, era una joven en realidad, que ella había tenido muchas parejas mujeres. Y ella se acercó a una amiga mía que era muy inocente, pero además nadie le enseñaba. Y esta chica vino y le empezó a contar sus experiencias sexuales con mujeres. Eso lo hacía adrede. ¿Saben para qué? Para tantear a ver si había una respuesta y para sembrar. Obviamente, después de 3, 4 años, esta amiga, que le fue mal en sus relaciones con chicos, dijo, no me va bien aquí, así que probaré aquí. Y empezó con esa chica, con la que tuvo una relación tóxica, horrible, llena de denuncias y en fin. Porque lo que no es el diseño de Dios no funciona. Así de simple. Está destinado a fracasar y a hacerte sufrir.
desarrollamos nuestra sexualidad. Pero ¿sabes cuál es el modelo de Dios? Porque Dios nos creó con sexualidad y con la posibilidad de desarrollar mediante el aprendizaje. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que aprendas de Él. Su palabra te enseña. Si lees, vas a ver que hay consejos y consejos que son claros. Es más, ¿sabías que hay una parte en la Biblia que está en Efesios 5 que dice claramente: eviten toda conversación obscena, chistes de doble sentido, hablar vulgaridades y groserías, porque no es propio del pueblo de Dios. Si conocemos un poquito más la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios habla mucho de esto. Me encanta cuando en Proverbios dice: hijo mío, aléjate de la mujer inmoral. Ella te va a arruinar la vida. Sus labios pueden ser placenteros, pero al final vas a terminar sufriendo, arruinado. Aléjate de ella. No pases ni por la puerta de su casa. Eso es sexualidad, pero es Dios amándote y mostrándote: tengo algo mejor para ti. Pero me encanta cuando en Cantares dice, no, en Proverbios también dice: pero alégrate con la esposa de tu juventud. Es una cervatía amorosa, una gacela encantadora, que sus pechos te satisfagan todo el tiempo. Es Dios ahí animando, ahí al encuentro sexual del casado, animando a disfruta del regalo que te di en el matrimonio, esa pareja de por vida. Ay, esa parte de la Biblia no había leído. Que leer, pues, hay que leer. Vamos avanzando. Entonces, la palabra de Dios, mira, Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, amigos, instrúyete acerca de este tema, pero con la palabra de Dios. Es más, te digo una cosa más: tú vives en un tiempo maravilloso donde ahora sí hay libros cristianos de sexualidad. Antes no había, ¿sí o no, pastor? Ahora tú vives en un tiempo que hay un montón, y hay en PDF, y hay un montón de recursos, y hay un montón de podcasts que hablan, y puedes seguir el nuestro Yo elijo la pureza. Hay un montón de podcasts que hablan del tema. Y puedes aprender, cristianos. Así que aprende de la fuente correcta y no te dejes seguir engañando. Hoy, gracias a Dios, hay recursos para aprender la verdad sobre la sexualidad. Vamos con nuestro tercer punto. Sí. Y nuestro tercer y último principio es: elegimos nuestro comportamiento sexual. Elegimos, esta palabra es importante, nuestro comportamiento sexual. El primer principio era: nacemos sexuados, es decir, ¿elegimos nuestro sexo? No. ¿Quién lo elige? Dios. Desarrollamos nuestra sexualidad, ¿en base a qué? A lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, aquí estás tomando una buena decisión porque estás aprendiendo de una buena fuente, la palabra de Dios, y eso te va a permitir desarrollar una buena o mala sexualidad. Una buena, exacto. Muy bien, y así sigue aprendiendo. Aquí te dejamos solamente el punto de inicio. Tú tienes que seguir aprendiendo para quitar todas las mentiras que han entrado en tu cabeza durante años. Si has vivido incluso alguna experiencia de abuso sexual, te tengo la mejor noticia: Dios es experto en restaurar sexualidad. Dios es experto en traer libertad en el área sexual de conductas adictivas. Dios es experto en hacer las cosas nuevas. Así que corre a Él. Él tiene la respuesta. Y número 3, como les decía, elegimos nuestro comportamiento sexual. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy vivimos en medio de una era que te dicen: no, eso no se elige, así se nace y así te mueres y punto. Mire, te voy a contar algo que nos pasó. Nos casamos nosotros hace casi 19 años y nos fuimos de luna de miel a Arequipa. ¿Alguien de aquí es de Arequipa? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Sí, siempre hay alguien de Arequipa, ¿no? Pero, bueno, ¿han ido alguien a Arequipa? ¿Sí? ¿Ha sido Arequipa? ¿Se come rico, sí o no? Bueno, esa semana creo que subimos 10 kilos, comimos muy bien, pero como nosotros estábamos a cargo del grupo de jóvenes de la iglesia, esa semana que no íbamos a estar, lo delegamos
nuestro grupo pues, que habíamos formado de líderes jóvenes, ¿no? Ellos se van a portar bien, son excelentes, van a cuidar al rebaño, sí. Vámonos tranquilos, sí. Nos fuimos, pastor se ríe, creo que ya huele lo que viene. Nos fuimos y cuando regresamos, una de estas líderes nos dice, necesito hablar con ustedes urgente. Nos reunimos con ella y ella para esto era una chica bien bromista, bien alegre, bien sonriente, ¿no? Y de pronto la vimos con el rostro totalmente apagado, no nos miraba a los ojos, totalmente desanimada. Y le empezamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿no? Y ella solo decía esto, es que no sé cómo pasó, pero pasó. Y no nos quería mirar los ojos. Y nosotros, ¿pero de qué estás hablando? Es que no sé, solo pasó. Perdónenme, solo pasó. ¿De qué hablas? Entonces, ya se calmó un poquito, pero estaba llorando. Dijo, bueno, es que la otra vez salí con tal muchacho, que también era líder en el mismo grupo. No eran nada ellos. A ella le gustaba a él, eso sí sabíamos, pero nada más, él no quería nada con ella. Salieron, y me contaba, salimos, y pasó, solo pasó. ¿Qué pasó? Y ella, pero perdónenme, solo pasó. ¿Pero qué pasó? Y ya después de 1000 vueltas, por fin lo dijo, tuvimos relaciones. Y nos quedamos en shock. Pues no eran nada. Entonces le pregunto, pero ¿cómo así? Y me dijo, no sé, solo pasó. Dios, me vi otra vez con el pasó. Yo, ok, ya entendí que pasó. A ver, pero, o sea, ¿cómo fue? Simplemente salieron y, sí, ¿a dónde salieron? Al parque, y pasó. ¿En el parque? Me dijo, no, en un hotel. Ah, pues no seas graciosa. Entonces, no pasó. Le dijimos firmemente, no nos mesas, no pasó. Lo eligieron. Eligieron dejar que sus cuerpos se calienten. Eligieron la decisión de qué hotel ir. Eligieron pagar el hotel y dejar el DNI. Eligieron subir al cuarto. Eligieron quitarse la ropa y eligieron tener sexo. Así que no me digas, se lo pasó, lo eligieron. Porque la conducta sexual se elige. Tú eliges si te sigues mirando porno o si lo cierras. Tú eliges si apagas esa serie que ya se puso sucia o la sigues viendo. Tú eliges si mandas el pack, o sea, fotos íntimas, o si bloqueas a esa persona que te las pide. Tú eliges si bloqueas a tu ex y borras su número, o si lo tienes de guardadito. Tú eliges tu conducta sexual. Tú eliges cómo alimentas tu mente en esta área y así estás alimentando tus deseos. No digas, así nací, no es que solo pasó. No excusas. Dios lo diseñó así. Se sembró y luego lo elegiste. Y cuando tú eliges algún tipo de conducta sexual fuera de lo que Dios ha planeado para ti, a eso se le llama inmoralidad sexual, pecado sexual, fornicación. Ese es su nombre. Cuando tú dices, no, pastor, es que nos amamos y por eso hicimos el amor. Oye, cuidado, ¿ah? Estás insultando a Dios, porque Dios es amor y Dios no tiene nada que ver con el pecado ni con la inmoralidad. Dios es un Dios santo y Dios creó el sexo santo dentro del contexto del matrimonio y como una expresión de amor, de un ser entregándose al otro. No buscando simplemente algo que recibir, sino buscando dar y entregarse. Dentro del matrimonio. Ay, pero ¿por qué dentro del matrimonio? Nos quiere fregar la vida, me quiere ahogar con estos deseos. Primero, no te creó como un animal. Los animales sí tienen sexo instintivo. Ellos no pueden realmente decidir al respecto, su instinto los lleva a. Son irracionales. Pero el ser humano tiene el poder de elegir. Y el ser humano es más. Y esto
Ni siquiera es algo que te voy a decir porque la Biblia necesariamente está, sino porque es algo que hasta sexológicamente está probado, y es que el ser humano puede vivir sin sexo si así lo decide y no se muere. Así que si viene y te dice, no, es que si no tienes sexo conmigo se me atrofia, es mentira. Y caen, hermanos, hay gente que cae. Que se le atrofie. Te digo una cosa, el matrimonio, que fue donde Dios guardó algo tan valioso como el sexo, tiene un propósito. En primer lugar, que Dios te valora más de lo que este mundo lo hace, que Dios valora tu cuerpo más de lo que este mundo lo hace. Y te digo, cualquiera te puede decir, te amo, pero no cualquiera se casa contigo. El que se casa contigo está dispuesto o dispuesto a, delante de las autoridades del cielo y delante de las autoridades de la tierra, hacer un compromiso de por vida, de unir su vida y patrimonio a la tuya para caminar como uno toda la vida. Ese compromiso es el más alto que existe entre dos personas. Y Dios dijo, tú vales tanto que ahí recién quiero que lleguen a ti, recién después de haber pasado por ese compromiso. Porque así vales para mí. No te quiero con cualquiera. Así que la idea de Dios es perfecta. La idea de Dios es buena. No te dejes robar. No te entregues por menos. Cristo se entregó por ti, porque así de valiosa eres para Él. Y tu cuerpo es valioso, es templo de Él. No lo trates como cualquier cosa. Tú puedes elegir tu conducta sexual y tal vez hasta aquí el día de hoy elegiste mal. Pero quiero decirte algo. La Biblia dice que nuevas son cada día las misericordias de Dios y que hoy día Él te da la opción de elegir. Si elegiste mal, hoy tú puedes volver a elegir y puedes elegir correctamente. Quienes estamos aquí delante no hemos sido perfectos y muchas veces hemos elegido mal. Pero también un día dijimos, Señor Jesús, te hago Señor de toda área de mi vida, incluyendo la sexualidad. Ahora voy a elegir lo que tú quieres para mí. Y a partir de ahí, Dios fue sanando, restaurando y permitiéndonos disfrutar de los buenos regalos que tenía para nosotros en esta área. Yo quiero invitarte a algo esta noche, y es a elegir el plan de Dios para tu sexualidad. Elegir la voluntad de Dios para tu sexualidad, elegir sus consejos, elegir su diseño, elegir lo que Él quiere como quiere que tú vivas esta área, que es en pureza sexual. Y si tú quieres hacerlo ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si tú estás aquí y has estado eligiendo mal y quieres hoy día tomar la decisión de elegir correctamente y elegir conforme a la verdad y a lo que Dios dice, entonces ahí donde estás, toma esta decisión y dísela al Señor en esta oración. Y vamos a orar y vamos a decirlo juntos. Amado Señor, repite conmigo. Amado Señor, yo me arrepiento de las malas decisiones que tomé en el área de la sexualidad. Perdóname por lo que permití entrar en mis ojos, en mi mente y en mi corazón. Yo renuncio a la inmoralidad sexual y a lo sucio de esta área y me reafirmo el día de hoy. Te entrego mi sexualidad. Me reafirmo como un hijo tuyo. Yo te entrego, Señor, el señorío de mi sexualidad. Enséñame tú, corrígeme
ayúdame, restáurame, sáname. Gracias, Señor, porque son nuevas tus misericordias. Y hoy recibo tu misericordia. Y hoy yo decido vivir tu plan para mi sexualidad y elegir lo que tú quieres para mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos aquí eligen la pureza? Amén.